Imbabura, Silvia Salgado. La tarde de hoy nos invita a precisar algunos elementos que desde la Constitución nos corresponden ratificarlos porque están plenamente establecidos. Me refiero a la competencia que tiene la Corte Constitucional como máximo organismo de control, de interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Al mismo tiempo, advertir que sus sentencias son de carácter definitivo e inapelable. Al parecer, estos son los argumentos para que algunos legisladores ya hayan expresado que nada queda por hacer respecto a esta ley. Sin embargo, presidente, yo creo que es el momento propicio y el espacio más adecuado para debatir los hechos que en la realidad exigen al Estado, entiéndase a todos los órganos del Estado, incluido la justicia constitucional, a efectos de que cualquier decisión, dictamen, tengan que contemplar los hechos de la realidad. Y esta Asamblea, al promulgar y al aprobar de manera unánime la ley Revas, precisamente fundamentó esta normativa en hechos que son innegables y que desde la sociedad existe una exigibilidad al Estado de dar respuestas concretas. En realidad, ya se decía acá, al parecer, los discursos están contrastando con estos hechos, la publicidad sobre hechos execrables que el país vivió y lo sigue viviendo, presidente, simplemente se han quedado en el escándalo mediático o en la utilización política y no en la responsabilidad de dar respuestas frente a una convulsión social que exige precisamente una evolución necesaria. En el ámbito de la justicia, con la doctrina en mano, pero fundamentalmente frente a los hechos. Cuando tenemos un veto presidencial y cuando tenemos una sentencia de la Corte que no profundiza precisamente estos hechos bajo el amparo de una doctrina constitucional, de un Estado de Derecho, de justicia, y simplemente se remite a observar el principio de la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad o de las personas que han cumplido sentencia, sin contraponer, sin ponderar, sin priorizar un principio igual de constitucional, pero fundamentalmente que establece una superioridad sobre el resto de principios, cuál es el interés superior del niño, da mucho que desear, y la obligación que tiene esta Asamblea de recomendar al máximo organismo de control constitucional su evolución necesaria en la aplicación de principios y en este caso del interés superior del niño. Aquí se argumenta, presidente, de que se discrimina y se restringe derechos y se afecta a la rehabilitación social. Restricción legítima, presidente. Restricción legítima porque prima el interés superior del niño, porque el fin para todos, para los que no sepan derecho constitucional, es importante tener claro que el fin de esta ley precisamente es proteger los derechos del niño y tener un registro sí es legítimo porque debe primar justamente esos derechos sobre cualquier otro argumento. Una restricción necesaria, presidente, sí, porque es necesario que existan medidas de prevención
Ese era también parte y es parte del fin de esta ley, para garantizar de que no vuelva a ocurrir. ¿Que es necesario dar un trato diferencial? Sí, porque acá lo que se ha tratado justamente es de buscar en lo posible el cumplimiento de esta obligación constitucional, legal, de derechos humanos de un sector vulnerable que es los niños. Esta medida sí tiene una restricción, pero razonable, como así lo contempla inclusive la doctrina constitucional. Evita que personas que cometieron estas infracciones contra la integridad sexual y reproductiva tengan contacto con los niños. Y es proporcional, porque nadie puede negar o acusar a la Asamblea, peor aún a los legisladores que debatieron el tema, que propusieron el debate, que argumentaron y que fundamentaron, porque esta no impide realizar ninguna u otras actividades económicas y laborales, a excepción, claramente está definido, de aquellas actividades que ponen en riesgo los derechos de los niños. Por lo tanto, sí hay argumentos doctrinarios que la Corte Constitucional obvió, prefirió omitirlos y obviamente no los ponderó, dejando la posibilidad que la sociedad ecuatoriana sienta que el Estado no da respuestas frente a estos hechos que alarman a la sociedad. Este dictamen no toma en cuenta las disposiciones del Comité de Derechos del Niño, en donde claramente establece los estándares de lo que implica el interés superior del niño. Si existe entonces una restricción a la igualdad total, esta es necesaria y hay que decirlo con mucho énfasis, porque el favor es en protección de los derechos de los niños. Los niños son sectores vulnerables que necesitan protección y cuidado del Estado, de la sociedad, de la familia, y las normas tienen que reflejar aquello. El interés superior del niño es un concepto dinámico, así lo establece, no hay ni a dónde perderse. Hay jurisprudencia, hay dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde precisamente abarca diversos temas del interés superior del niño y permite una constante evolución en la interpretación del mismo. El propósito, entonces, general es promover ese verdadero cambio de actitud que favorezca el pleno respeto a los niños como titulares de derechos. Presidente, yo creo que estamos ante una inminente actitud, conducta de aceptar como normal a través de estas decisiones la violencia. En este caso, la violencia contra los niños. Pero es mucho más grave, porque también vemos en otras decisiones gubernamentales y de los entes también de la justicia, en donde la violencia contra las mujeres no tiene la mayor voluntad política de enfrentarlo como un cambio estructural y con la prioridad que se debe realizar y tener en estos casos. Un minuto, asambleísta. La Asamblea ha dado las respuestas, pero no tenemos que cruzarnos los brazos. Esta crisis de credibilidad entre el discurso y los hechos tiene que ser denunciada con el mayor énfasis. Por eso, presidente, yo sí creo que lo que hoy nació en Chile y se ha propagado en algunos países del mundo, inclusive en los propios parlamentos, de decir con mucha entereza y con mucha fuerza ese mensaje de el violador eres tú, incluye también enfrentarle al Estado la responsabilidad que tiene frente a los casos de violencia a niños, a mujeres, en esta sociedad que hoy más que nunca exige evolucionar decisiones competentes y fundamentalmente
encarar las dificultades para una convivencia democrática. Muchísimas gracias, presidente. A usted, asambleísta.